Me decían que no iba a llegar a nada. Años después, cuando se enteraron de que me volví multimillonario, vinieron a pedirme dinero. Mi nombre es Diego, y mi historia comienza en un lugar oscuro, la adolescencia, una época en la que siempre fui el blanco de burlas. Desde pequeño, sentía una pasión por los negocios y la tecnología. Soñaba con crear algo que cambiara el mundo, un proyecto que me permitiera salir adelante, pero todos a mi alrededor veían mis ambiciones como una pérdida de tiempo. Era el típico chico que nadie consideraba especial, y para mis compañeros y profesores, solo era el rarito que soñaba despierto. Esa era la etiqueta que me pusieron y de la que nunca me dejaron escapar. En el colegio, el ambiente no podía ser más hostil. Los profesores rara vez me tomaban en serio, y mis compañeros no desperdiciaban ninguna oportunidad de burlarse de mí. En clase, yo era el chico callado, tímido y con ideas que, para ellos, parecían irreales. Una vez, durante una actividad de orientación vocacional, mencioné que quería fundar mi propia empresa y construir una aplicación que ayudara a las personas a organizar sus finanzas. Todo el salón estalló en risas. Uno de los profesores, el de matemáticas, me miró con una sonrisa burlona y me dijo frente a todos: «Diego, para alcanzar algo así, hace falta algo más que sueños». Me quedé en silencio, con las mejillas rojas y sintiéndome humillado. No solo me dolió el comentario, sino también la reacción de mis compañeros. Desde ese día, dejé de hablar de mis sueños y de lo que quería hacer con mi vida. Me volví más reservado, y en lugar de compartir mis ideas, las escribía en un cuaderno que guardaba como si fuera un tesoro. No quería que nadie más tuviera el poder de ridiculizarme o hacerme sentir que no era suficiente. A medida que crecí, la situación no mejoró. Cada año en la escuela se sentía como una batalla. Me convertí en el chico al que nadie quería cerca, mis compañeros se burlaban de mi ropa, de mi aspecto y, sobre todo, de mis sueños. Empezaron a llamarme el fracasado y el soñador sin rumbo. Eran apodos que me perseguían en cada pasillo, en cada recreo y en cada clase. Aunque trataba de ignorarlos, esos comentarios se clavaban como puñales en mi autoestima. Había días en los que me preguntaba si tal vez tenían razón, si realmente mis sueños eran absurdos. ¿Quién era yo para pensar en crear una empresa exitosa? ¿Qué derecho tenía a pensar que podía cambiar mi destino? A veces me sentía débil y sin rumbo, pero, en el fondo, algo me impulsaba a seguir adelante. Sabía que, de alguna manera, no podía permitir que sus palabras se convirtieran en mi realidad. Cada tarde, después de la escuela, me encerraba en mi habitación y me sumergía en libros de negocios y tecnología. Los devoraba, tomando apuntes y creando mis propios proyectos en hojas de papel. Era un proceso solitario, pero encontraba consuelo en esas ideas. Mi habitación se convirtió en mi refugio, en el lugar donde podía soñar sin miedo a las burlas. Empecé a diseñar mis primeros proyectos de aplicaciones en mi computadora y, aunque no tenía los recursos ni la experiencia para llevarlos a cabo, esos bocetos y esquemas eran la primera chispa de algo que, en su momento, cambiaría mi vida. Finalmente, el día de graduación llegó. No pude evitar sentir alivio, porque significaba que me estaba alejando de esas personas que me habían menospreciado y ridiculizado durante años. Sin embargo, al mismo tiempo, me asustaba lo que vendría después. No contaba con el apoyo de nadie, ni siquiera de mi familia, quienes consideraban que mis ideas eran una pérdida de tiempo. Mis padres siempre me habían dicho que debía buscar un empleo normal, que no podía andar por la vida soñando con cosas que, según ellos, no eran para mí. Aún así, decidí que no seguiría los caminos que los demás querían para mí. Mientras mis compañeros se inscribían en la universidad o buscaban trabajos tradicionales, yo comencé a trabajar en empleos temporales y a ahorrar cada centavo que ganaba. Mi meta era reunir suficiente dinero para invertir en mis propios proyectos. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a probar que no necesitaba la aprobación de nadie para seguir adelante. Durante esos años, trabajé en lo que pude, desde repartidor hasta ayudante en una tienda. Cada día era una lección de humildad y perseverancia, y cada noche, al llegar a casa, seguía desarrollando mis ideas, perfeccionando conceptos y estudiando cómo podía lanzar mi propio negocio. Mientras otros de mi edad se dedicaban a disfrutar su juventud, yo estaba obsesionado con un sueño que solo yo podía ver. Después de varios años de esfuerzo y sacrificio, finalmente logré ahorrar lo suficiente para lanzar mi primer proyecto serio.
Desarrollé una aplicación de gestión financiera diseñada para ayudar a las personas a controlar sus gastos y planificar sus ahorros de manera sencilla. Con toda la inversión que había logrado reunir, lancé la aplicación en el mercado, esperando que pudiera captar la atención de al menos unos pocos usuarios. Los primeros meses fueron difíciles. Apenas tenía descargas, y el dinero se agotaba rápidamente. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en que tal vez todos aquellos que me habían menospreciado tenían razón y que mis sueños no valían la pena. Sin embargo, no podía abandonar lo que había construido con tanto esfuerzo. Redoblé mis esfuerzos, mejoré la aplicación y busqué estrategias para hacerla visible. Poco a poco, la aplicación comenzó a ganar popularidad. La gente empezó a valorarla y a recomendarla a otros. En cuestión de meses, el crecimiento fue exponencial, y pronto llamó la atención de inversores interesados en mi proyecto. Logré cerrar mi primera ronda de financiamiento, y en un abrir y cerrar de ojos, la aplicación se convirtió en un éxito rotundo. A los 27 años, había pasado de ser el fracasado que todos ignoraban a convertirme en un empresario millonario. Con el tiempo, mi empresa creció hasta convertirse en un gigante de la tecnología. Empecé a aparecer en medios de comunicación, en portadas de revistas, y mi éxito se hizo conocido. Durante esos años, nunca volví a mi ciudad natal ni busqué contacto con mis antiguos compañeros o profesores. Para mí, esa parte de mi vida estaba enterrada. Sin embargo, un día, mientras revisaba mis redes sociales, recibí un mensaje de uno de mis antiguos compañeros. Era una invitación a la reunión de exalumnos de la escuela. Al principio, mi impulso fue ignorarla. ¿Para qué revivir esos recuerdos amargos? Pero después pensé que esta era una oportunidad para cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Decidí asistir, con la intención de mostrarles, sin palabras, que no necesitaba su aprobación y que mi éxito era una realidad. El día de la reunión, llegué sin expectativas. Al principio, casi nadie me reconoció, había cambiado mucho desde aquellos días. Pero, una vez que algunos comenzaron a identificarme, el ambiente cambió drásticamente. Todos se mostraban amables, me felicitaban y se acercaban a contarme lo orgullosos que estaban de mí. Aquellos mismos compañeros que alguna vez me ridiculizaron ahora me trataban como si siempre hubieran creído en mí. La reunión, que al principio parecía una simple formalidad, pronto se convirtió en algo mucho más incómodo. Los amigos que nunca me apoyaron comenzaron a insinuar que, ya que tenía tanto dinero, podría compartir un poco. Algunos llegaron a decirme directamente que necesitaban ayuda financiera para resolver sus problemas y que, como antiguo compañero, tenía el deber de ayudarlos. Me decían que ya no me costaría nada y que, si era tan exitoso, podía permitirme ayudarlos a ellos también. Fue sorprendente ver cómo las mismas personas que alguna vez me llamaron soñador inútil o perdedor ahora trataban de acercarse a mí con excusas y mentiras, intentando obtener algo de mi éxito. No podía evitar sentir una mezcla de incredulidad y desprecio. Sin embargo, lo más impactante fue cuando algunos de mis antiguos profesores comenzaron a pedirme donaciones. Uno de ellos, el mismo que solía decirme que mis ideas eran una pérdida de tiempo, me dijo que la escuela estaba pasando por dificultades económicas y que sería un honor que alguien tan exitoso como yo contribuyera a la institución. Escuché sus palabras y no pude evitar recordar cada humillación que viví en esas aulas. Finalmente, decidí que ya había tenido suficiente. Me paré frente a todos y les dije, sin rodeos, lo que pensaba. Les recordé cómo me trataron durante mis años en esa escuela, cómo nunca creyeron en mí y cómo me hicieron sentir que no valía nada. Les dije que mi éxito no les pertenecía, que cada centavo que había ganado era fruto de mi esfuerzo, y que no tenía ninguna obligación de ayudar a personas que solo se acercaban a mí por interés. Les expliqué que, durante años, sus burlas y desprecio fueron la chispa que me impulsó a demostrar que estaban equivocados, pero que ahora, viendo su actitud, comprendía que nunca entenderían lo que significa trabajar duro por algo. Les dije que no les debía nada, y que prefería invertir mi dinero en causas que realmente valieran la pena y en personas que supieron estar a mi lado sin interés alguno. Después de aquella reunión, me sentí en paz. Había enfrentado a quienes alguna vez me hicieron sentir menos, y les había dejado claro que mi éxito no era suyo. Entendí que mi valor no dependía de la aprobación de esas personas y que, aunque sus palabras me marcaron, también me hicieron más fuerte. Desde entonces, nunca miré atrás. Rodeado de personas que realmente me valoran,
He aprendido a disfrutar de mi vida sin cargas emocionales y sin deudas con el pasado. Hoy sé que el éxito es la mejor respuesta, y que no necesito a nadie de mi pasado para seguir adelante.